Bien, buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la clase para este día. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, antes que empecemos la clase del día de hoy, quiero recordarles que mañana tenemos programada una evaluación. La evaluación del día de mañana abarca hasta lo que vamos a ver el día de ahora, así que pues nada más para que lo tomen en cuenta y lo puedan ver, o si tienen alguna consulta hoy pues lo podemos discutir hoy. Pero básicamente de eso se va a tratar la clase. Básicamente hemos visto últimamente la parte de índices y hemos estado tratando la parte del Aggregation Framework, así que son las dos cosas que voy a tomar en cuenta para la parte de la evaluación. Bueno, en clases anteriores hemos estado trabajando justamente con el Aggregation Framework y hemos estado realizando algunos ejercicios para procesos de agrupación de datos. Hemos hecho ejercicios para manejar, en ese caso, cierta información un poco más compleja. Creamos de hecho unas consultas usando el Aggregation Framework que eran ya un poco más extensas, donde ya nosotros manipulábamos de alguna manera la información dependiendo de cómo estuviese guardada dentro de la base de datos. El día de ahora vamos a empezar a trabajar justamente con otro operador del Aggregation Framework que tiene una peculiaridad para el manejo de vectores. Bueno, acá que vamos a entrar a MongoDB. Y estando en MongoDB le vamos a poner use school y vamos a trabajar en esa base de datos school. Quiero mostrarles en este caso el primer registro para que analicemos un poquito cómo está conformado. El primer registro, si se dan cuenta, tiene un vector que se llama hobbies, en donde aparece en ese caso cantar, aparece bailar, aparece cocinar, aparece estudiar. Entonces aparecen varios elementos que nosotros podemos utilizar para, en ese caso, sacar más información. En este, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasaría si, digamos, nos pidieran de que nosotros quisiéramos sacar un resumen o sacar la cantidad de personas que les gusta cantar, la cantidad de personas que les gusta bailar, que les gusta cocinar y que les gusta estudiar? Si intentáramos hacer ese proceso, pues básicamente usando el Aggregation Framework y el operador que ya vimos, el proceso nos quedaría así. Entonces ponemos el Aggregation Framework y acá utilizamos el operador group, y dentro del operador group internamente utilizamos el primer parámetro, que es el _id, y en ese _id lo que pondríamos sería el campo que nosotros llamamos hobbies, y luego pondríamos un campo total que se encargaría en ese caso de sumar la cantidad, va a ir incrementando de uno en uno cada vez que sumamos los valores. Entonces aquí, bueno, aquí está mal los hobbies. En teoría podríamos decir ese resultado debería decir cuántas personas les gusta cantar, cuántas personas les gusta bailar, cuántas personas les gusta cocinar e incluso cuántas personas les gusta estudiar. Pero si le damos enter van a notar que los resultados son un poco extraños. De hecho, todos en la parte de la totalidad aparecen con el valor de 1. Cantar, bailar y leer dice 1, bailar, cantar, correr dice 1, pintar, bailar, nadar dice 1 y así sucesivamente. Eso me da una idea de que probablemente lo que vamos a necesitar es que para que funcione este operador necesitaríamos que todo el vector sea igual. Digamos en el primer caso que todos tengan cantar, bailar y leer en ese orden, en esos tres elementos, y nos va a decir quién contiene o quién tiene esos tres pasatiempos en ese orden. Pero pues no sabemos de que no va a suceder así. Pues nosotros podemos colocar en ese caso los pasatiempos de una manera distinta. Entonces, ¿qué podemos hacer
para trabajar con la parte de vectores. Les voy a enseñar un operador del Aggregation Framework que nos va a servir justamente para hacer ese proceso. El operador se llama el operador $unwin, y voy a hacer en ese caso el proceso primero con el primer registro, así que voy a traerme el Object ID del primer registro para que podamos trabajar solamente con él. Vean, solo voy a trabajar con el primero, pero después vamos a ver los resultados de todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a usar el Aggregation Framework. Este operador unwin es utilizado justamente para realizar procesos con operadores, con vectores. Si yo tengo algún vector y necesito descomponer ese vector, entonces vamos a utilizar el operador win. Primero lo que vamos a hacer es utilizar el match para decirle que lo que yo necesito es filtrarlo por el Object ID, que ahí vamos a obtener los valores. Vean que aquí me acaba de dar un solo documento con el Object ID que yo ando buscando. Ahora hagamos uso del operador unwin. Le pongo coma, le ponemos llaves, abrimos el operador unwin, y después del operador unwin ponemos en este caso el nombre del campo, que sería hobbies. Y veamos cuál va a ser ahora el resultado. Ahora que ya le pusimos el nombre del campo, vamos a ver cuál es el resultado. Si se dan cuenta, ahora resulta que me devolvió 1, 2, 3, 4 documentos. El primer documento dice, el Object ID dice el número que ustedes ya vieron. Luego seguido dice la dirección. Luego después de eso dice la parte de la edad. Y posteriormente, si se dan cuenta, el hobby ya no es, en ese caso, el hobby ya no es un vector, sino que ahora es un simple documento. Si es un simple documento, significa de que ahora ya nosotros podemos manipular ese elemento como que si fuese un campo común. Veamos el segundo elemento. En el segundo elemento, el segundo documento que nos devolvió, sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo Object ID. Si se dan cuenta, en la parte de arriba, la dirección dice Santa Ana Sur, y luego en la parte de el hobby aparece bailar. De ahí sigue siendo el nombre Benjamín Hernández, y así sucesivamente. Aparece cocinar, aparece estudiar. Entonces, ¿qué es lo que hace en resumen el unwin? El unwin lo que va a hacer es que, dependiendo del vector, nos va a descomponer ese vector y nos va a devolver un documento con todos los datos que tenemos acá repetidos, pero por cada elemento del vector. Entonces ya nos va a devolver cantar, bailar, cocinar, estudiar. Nos devolvería 1, 2, 3, 4 documentos con la misma información de Benjamín Hernández. Entonces así es como realmente funciona en ese caso ese operador. El operador unwin lo que hace básicamente es descomponer un vector en documentos. Entonces, con esa idea que tenemos ahora, que ya descompone el documento, veamos si le quitamos el match. Vamos a ver cuántos documentos me devuelve ahora si le quitamos el match. Y solamente le pondremos un win hobbies. Vamos a poner aquí count. Perdón, aquí ya no le podemos poner comps, tendríamos que contarlos, pero colocándolos, si se dan cuenta, ya me aparece un montón de información. Ese montón de información que me acaba de generar, en ese caso, significa de que hobbies lo descompuso automáticamente. Vean, hobbies descompuso el campo hobbies para todo el resto de lo que ya teníamos y nos generó un documento por cada uno de los elementos. Si ya tenemos hobbies como un solo dato, entonces ahora sí yo ya puedo proceder a hacer el proceso de agrupación. Entonces le puedo decir que ahora vamos a agrupar. Le ponemos -id, 2 puntos. El campo que vamos a agrupar sería el campo hobbies. El campo hobbies. Y como lo hemos visto anteriormente, ahora tendríamos que realizar el proceso de totalizar. Le ponemos total. Este nos llevaría, solamente sería total, 2 puntos. Abrimos llaves, ahí ponemos el operador sum, 2.1, y con eso ya estaría listo. Vamos a ver si le damos enter
van a notar que a hobbies se lo tenía que haber puesto con el signo de dólar. Ahora sí, van a notar que ya me aparece que hay dos personas que les gusta correr, hay una persona que le gusta leer, hay dos que les gusta nadar, hay uno que le gusta dibujar, hay cuatro que les gusta bailar, hay uno que le gusta estudiar, hay tres que les gusta cantar, uno que le gusta pintar y uno que le gusta cocinar. Entonces ya después el resto del proceso para poder pintar esos datos ya depende de nosotros. O sea, yo aquí ya podría agregar, por ejemplo, un project. Ya podría agregar un project para, por ejemplo, cambiar en lugar que me aparezca guión bajo ID, me aparezca pasatiempo, por ejemplo, o hobby, y me aparezca total. Pero eso ya sería cuestión de, digamos, darle forma al documento que estamos generando. Pero la idea principal de todo esto es cómo funciona, en ese caso, el operador unwin. Si se dieron cuenta, básicamente reestructura toda eso es lo que debemos de tener en mente. O tengo un vector, entonces lo que va a hacer es desestructurar ese vector y crearme un documento idéntico solamente con el primer elemento del vector para cada parte. Entonces de ahí a nosotros podemos hacer lo que nosotros querramos partiendo de esa ideología. Bien, con eso ya tenemos listo el vector hobbies. Perdón, el operador unwin. Vamos ahora a trabajar con otro operador. Este operador se llama lookup. Este es el operador con el cual vamos a trabajar. Y vean, cuando usamos el operador lookup, este básicamente para lo que se utiliza es para que nosotros podamos combinar información entre dos o más colecciones. Algo parecido a lo que nosotros hacíamos cuando estábamos trabajando en bases de datos SQL con la sentencia inner join. En ese caso, en lugar de utilizar inner join, vamos a utilizar el operador lookup. Eso significa de que pues vamos a tener que crearnos una estructura muy similar a lo que nosotros teníamos en la parte de las tablas que creábamos en SQL. Pues sí y no, dependiendo de cómo querramos organizarlo, porque nosotros podemos crearnos ese tipo de relaciones que vimos allá. Por ejemplo, si yo tengo clientes y de esos clientes tengo facturas, entonces hay una relación de clientes a facturas de uno a muchos. Entonces puedo crearme esa relación también dentro de la parte de la aplicación para que podamos, en ese caso, estructurarlo y obtener los datos. Como alguien lo dice, podríamos tener en clientes un subdocumento y en ese subdocumento tener, en ese caso, su factura. Pero acuérdense de que en el caso de los subdocumentos o en el caso de la información, pues hay un límite. Digamos que la cantidad de facturas que podría tener un cliente asociado estaría limitado a 16 megas que puedo almacenar de información. Entonces esa limitación de la cantidad de espacios podría ocasionarme problemas después si no todo lo intentamos guardar en una sola colección. Entonces para evitar esos inconvenientes, normalmente lo que hacemos es trabajar con colecciones donde partimos de crearnos una estructura tipo la estructura de diagrama de identidad de relación que ya teníamos creado en la base de datos originales. Les voy a poner un ejemplo. Vamos a crearnos una base de datos que se va a llamar almacén. Y dentro de esa base de datos nos vamos a crear una colección que se va a llamar clientes. Y por el momento en clientes le voy a insertar un documento, solo para ponerlo como ejemplo. Ese documento le voy a poner en este caso el nombre, digamos, entre comillas, Juan Pérez, por decirles algo. Le vamos a poner la edad, 2.25 por ejemplo, y le vamos a poner la ciudad. Nada más para poner un ejemplo, y en la ciudad le voy a poner Santa Ana, por ejemplo. Santa Ana. Y le damos enter. Hasta ahí no hay ningún problema, porque si yo veo clientes en esta colección que se llama clientes y le pongo find, vamos a ver que pues tenemos la estructura de la información. El problema se da en cómo insertamos los datos, porque por ejemplo, si yo lo dejo así como está, significa que el usuario tendría la posibilidad de digitar la ciudad. Y ustedes saben que, por ejemplo, para el caso de Santa Ana, podría ser que Santa Ana lo digitemos en minúsculas. Así, digamos, Santa
Ana. Y sabemos de que eso para la computadora en cuestión de comparación de datos ya es un dato distinto, a no ser que nosotros usemos un case sensitive. De lo contrario, perdón, quitemos el case sensitive, de lo contrario estos serían dos datos distintos, uno en mayúsculas y otro en minúsculas. También suele suceder que la gente escribe Santa Ana Unido. Por alguna razón escriben el nombre de la ciudad, tal vez así lo escuchan, como Santa Ana Unido. O peor aún, hay gente que lo escribe así, lo escribe Santana. Entonces, cuando yo quiera comparar datos, imagínense que yo necesito saber cuánto es la población de Santa Ana, si lo tenemos guardado de esa manera. Entonces me van a aparecer contados unos Santa Ana con mayúsculas, otros Santa Ana con minúsculas, y ese que tenemos acá que dice Santana nos va a aparecer como otra ciudad diferente. Entonces no los va a agrupar de manera correcta. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? En lugar de utilizar el campo ciudad, podemos crearnos una colección donde ya tenemos normalizados los nombres de las ciudades. Entonces me voy a crear esa nueva colección. Voy a poner db ciudades punto, y vamos a insertar muchas ciudades. Many, insert many, abrimos corchetes porque vamos a hacer varios, abrimos llaves y le ponemos ciudad, dos puntos, digamos la primera que sería Santa Ana, coma, perdón, aquí colocamos una coma, abrimos otras llaves y ahora le pondríamos la segunda ciudad, que sería, por ejemplo, Metapán. Aquí le ponemos una coma, abrimos y cerramos llaves, vamos a poner otra ciudad. Pongámosle Chalchuapa. Ponemos coma, vamos a poner otra ciudad. Y la última que pondríamos, digamos, tenemos Santa Ana, Metapán, Chalchuapa, pongámosle Candelaria, por ejemplo. Que aquí cerramos corchetes y cerramos paréntesis. Entonces ahí tenemos una colección estandarizada con los nombres de las ciudades. Lógicamente ahí podemos colocar más nombres de ciudades, pero nada más para poner el ejemplo ya tenemos ahora colocada nuestra información. Insert, está mal escrito. Insert many. Perdón, lo escribí con mayúscula. Y sí. Y ahí tenemos todas las ciudades colocadas en nuestra aplicación. Le voy a poner db ciudades.find y ahí vamos a ver ahora que tenemos todas las ciudades con su respectivo Object ID. A partir de acá, pues vamos ahora a insertar, bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si queremos corregir los errores? Primero borrémonos el anterior, el que teníamos. Entonces le voy a poner un db.clientes.delete many, para no estar especificando el ID, solamente le voy a poner delete many así, y eso lo borra todo de una sola vez. Y ahí ya los eliminamos. Revisamos ahora clientes.find. Van a notar que el cliente se encuentra vacío. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para insertar ahora el anterior, que sería se llamaba Juan Pérez? ¿Cómo vamos a hacer para insertarlos? Vamos a hacer el mismo proceso, solo que en lugar de colocarle ciudad como campo, le vamos a colocar ciudad-id, y en lugar de ponerle el nombre de la ciudad, le vamos a decir, como es de Santa Ana, le vamos a insertar este Object ID. Lo copiamos y lo pegamos y van a notar que ahora ya tenemos acá la parte de la ciudad. Si ahora le doy Enter, ya tenemos el primer registro. Entonces la cuestión es que ahora cuando revisamos los clientes y le ponemos
find Juan, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta que ya tengo que es Juan Pérez, la edad de 25, pero la ciudad me dice ciudad-id y aparece el OJET ID. Si intentamos obtener el nombre de la ciudad por métodos normales, como lo hemos aprendido a hacer en clases anteriores, podríamos hacer que este find One, por ejemplo, yo lo podría almacenar en una variable que se llame dato. ¿Okay? Eso significa que ahora cuando yo le ponga dato, ahí tengo toda la información del cliente. Y si ahora yo necesito obtener la ciudad, entonces le puedo poner db.ciudades.find. Y aquí le podemos decir que busque por el _id. Y acá ya le podemos colocar, por ejemplo, dato.ciudad_id. Y con eso vamos a encontrar del Juan Pérez, que sería en ese caso el cliente, vamos a encontrar ahora qué ciudad es la que le corresponde a Juan Pérez. Y vamos a ver que la ciudad de Juan Pérez es Santa Ana. Pero se imaginan, esto es para un documento. Se imaginan si esto fuese para miles y miles de documentos. O sea, yo quiero obtener la ciudad de varios clientes almacenados en mi base de datos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que yo tendría que crearme un código repetitivo que de alguna manera tome el documento, vaya hacia la base de datos, consulte la ciudad y me lo vaya anexando a los resultados que nosotros estamos obteniendo. Sería un proceso muy complejo. Algo similar a lo que podríamos hacer en SQL. En SQL haríamos un select de una tabla y luego por cada registro de la tabla haríamos un select a ciudades para poder obtener el nombre de la ciudad. Pero sería muy complejo. Ustedes saben que en el caso de SQL existen los in-engine que me evitan ese problema. Entonces, para nosotros lo que vamos a hacer acá es utilizar, o para solventar ese problema, lo que vamos a hacer es utilizar un operador que se llama lookup. Este operador lookup sirve justamente para este tipo de situaciones, donde yo tengo, por ejemplo, separados los datos en ciudades y los tengo separados en el otro lado, que sería, lo tengo separado al otro extremo donde estarían los clientes. Entonces vamos a hacernos, imagínense que lo que necesitamos saber ahorita es la parte de los clientes. Entonces me voy a crear un db.clientes.aggregation_framework y le voy a explicar cómo funciona el operador aggregate. Lo que vamos a hacer primero es ponerle que voy a usar el operador lookup para buscar datos, digamos, y luego en la parte interna voy a colocar una estructura, que esa estructura es la que siempre vamos a respetar. Primero le voy a decir de dónde yo voy a sustraer la información. Estamos ahorita en la colección clientes. Entonces yo necesito obtener datos de la otra colección, que sería la colección ciudades. Se lo voy a poner ciudades. Luego le debo de especificar el nombre del campo, local field, el nombre del campo en ese caso del campo clientes que almacena la ID de la ciudad. Como estoy trabajando con clientes, por eso se llama local file. Como estoy trabajando con clientes, debo de especificarle el nombre del campo de la colección clientes que almacena la ID que vinculamos con la otra colección. Entonces ese campo, si se recuerdan, se llamaba ciudad-id, que fue como lo agregamos anteriormente. Luego le debo de especificar cómo se llama la llave, la llave foránea. Y la llave foránea sería el nombre del campo que se encuentra en la colección ciudades. Y ese campo vimos que le habíamos colocado _id. Y por último, le vamos a poner cómo quiero que se llame el campo que voy a obtener como resultados. Ahí le puedo colocar el nombre que yo quiera. Pero este es donde yo voy a ver el resultado de la ciudad. Entonces le vamos a poner ciudad. Si ahora le damos enter, van a notar que para Juan Pérez, ahora que es ciudad 25, la ciudad ID siempre sigue apareciendo en pantalla, pero ahora me dice que en la parte de ciudad, ese object ID de ese ciudad ID que tenemos en la parte de arriba corresponde a Santa Ana. Entonces ahora mismo en la misma consulta yo estoy viendo a qué ciudad pertenece, en este caso, esta persona. Agreguemos más registros a clientes para que podamos
para que podamos analizar un poquito mejor la información. Aquí tengo las ciudades, entonces voy a agregarle a clientes y darle con las mayúsculas, insert many. Vamos a insertar varios registros con la misma estructura. Entonces acá voy a abrir y cerrar llaves y le pusimos en este caso el nombre. Digamos que el nombre que le voy a insertar es, arriba tenemos Juan Pérez, Manuel López, por ejemplo, y la edad le vamos a decir que va a ser de 30 años. Y además de la edad le poníamos la ciudad id, dos puntos, y aquí le vamos a poner el ID de Santa Ana. Y ahí tenemos el Object ID de Santa Ana. Ahora necesito insertar otro registro, le ponemos una coma, abrimos y cerramos llaves. Creo que aquí me va a dar error. Voy a copiarme esto porque le puse mal donde dice el nombre. Vamos a copiarlo y vamos a... Ay, que me da error. Y vamos a poner de nuevo clientes punto insert many, abrimos llaves, aquí debería de ser nombre. Ahora sí. Le ponemos una coma, abrimos y cerramos llaves, le vamos a poner de nuevo nombre, dos puntos, otro nombre, digamos María González, la edad le vamos a decir que es de 35 y luego le vamos a poner la ciudad-id. En este caso, en la ciudad-id se lo vamos a colocar a Metapán y le colocamos otra coma y vamos a poner de nuevo otro documento donde pongamos el nombre, María González, Naomi, apellidos Triguero, por ejemplo. Vamos a poner la edad 2 puntos 25, por ejemplo, y le vamos a poner la ciudad _id y aquí le vamos a colocar el object ID. Ya pusimos 2, vamos con el tercero, que sería este de acá, y ahí tenemos el segundo. Le agregamos una coma y vamos ahora con el siguiente, ponemos nombre y vamos a poner Magdalena Torres, edad 28 años, por ejemplo, y ciudad-id, dos puntos, vamos a poner el otro object ID. Y con eso cerramos los corchetes, cerramos los paréntesis y ya deberíamos de insertar los cuatro documentos. Lo interesante de esto es que tenemos guardado el ciudad ID para cada uno de ellos y veamos ahora qué es lo que sucede si nos ejecutamos la consulta anterior. Si ponemos un db.clientes y le ponemos find, se van a dar cuenta que ahí están todos los clientes, pero solamente tenemos de nuevo el ciudad ID. Y recorrer todos esos campos sería un poco más complicado. Así que si revisamos ahora cómo lo hicimos con el lookup, vamos a notar que ahora vamos a hacer un proceso de poder sacarnos información de clientes agregándole el campo ciudad. Y si le doy enter, pues ahí vamos ahora a tener resultados. Por ejemplo, el primero, que era Juan Pérez, ya tenemos ahora que la ciudad es Santa Ana. Luego Manuel López, tenemos ahora que la ciudad es también Santa Ana.
Tenemos a esta María González, que la ciudad es Metapán. Para Naomi Trigueros, la ciudad es Chalchuapa. Para Magdalena Torres, la ciudad es Candelaria. Entonces ya tenemos todas las ciudades puestas. Pero ojo que la relación que acabamos de hacer de esta, si lo vemos de esta manera, es entre clientes y ciudades, ¿ok? Digamos que yo tengo clientes como tabla del lado izquierdo y ciudades como la tabla del lado derecho si lo comparáramos con una entidad relación. En el caso de nosotros sería la colección clientes en el lado izquierdo y la colección ciudades en el lado derecho. Ahora, pero si se dan cuenta, aquí me está devolviendo corchetes. O sea, me está diciendo de que ciudad, que es el resultado de haber mezclado esos dos campos, lo que me devuelve es un vector. Entonces, si me devuelve un vector, significa que ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo lo hago del caso contrario? Significa que ahí pueden ir varios documentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría si lo hago del caso contrario? O sea, ahora en lugar de mezclar ciudades, mezclar clientes con ciudades, hago el proceso contrario. Filtramos o mezclamos ciudades con clientes. Fíjense bien, ciudades con clientes. Entonces, vamos a irnos a ciudades. Aggregation Framework. Y aquí vamos a trabajar de nuevo con el operador lookup. Y en este operador lookup, al igual que lo hemos visto anteriormente, vamos a utilizar primero el from. Entonces, en el from, ¿qué le vamos a poner? Como ya tengo ciudades con quien voy a hacer el proceso de comparación o mezcla, si lo queremos ver de esa manera, es con cliente. Entonces le ponemos clientes, ¿ok? Luego me va a pedir el local file. El local field. El local field debería de ser el campo, ¿cómo se llama? El campo principal con el que estoy haciendo la vinculación de mi tabla principal, que sería ciudades. Ustedes saben que en ciudades se llama ID, ¿ok? Luego debo de especificar la llave foránea, en ese caso, que sería el nombre del campo que tenemos en la otra colección. En la otra colección se llama ciudad-id. Y luego, ¿cómo le voy a llamar a este nuevo campo? A este nuevo campo, pues lógicamente le voy a llamar cliente. Ya no cliente, sino que le voy a llamar cliente. O le podemos llamar cliente, sería, porque voy a obtener varios clientes. Entonces, si vemos ahora y le damos enter, vamos a ver el resultado que tenemos ahora, en este caso acá. Vamos a revisar el primero. Dice que la ciudad de Santa Ana, que es el primero que aparece acá, ahora me dice que tengo dos datos. Significa de que de la ciudad de Santa Ana está o pertenece a ciudad de Santa Ana Juan Pérez y Manuel López. ¿Se recuerdan que son los dos primeros que agregamos? A la ciudad de Metapán pertenece María González, a la ciudad de Chalchuapa pertenece Naomi Trigueros y a la ciudad de Candelaria pertenece Magdalena Torres. Ahora, ya que tenemos este resultado, como ya vimos que aquí me devuelve un vector, entonces ahora la pregunta sería, ¿qué pasa si yo necesito hacer una consulta? Aquí es donde vamos armando todo el proceso. Yo necesito hacer una consulta ahora que me permita contar cuántas personas hay por ciudad. O sea, en este caso, cuántos habitantes tenemos almacenados o cuántos clientes tenemos almacenados por ciudad. Entonces, ya vimos de que tenemos en este caso el resultado que para Santa Ana me dio que es Juan Pérez y me dio que es Manuel López. ¿Qué pasa si convertimos, como eso es un vector, qué pasa si convertimos este vector en un documento por cada uno que tengamos de Santa Ana, que es el operador que acabamos de ver? Entonces, ¿cómo hacemos ese proceso? Entonces, ya tenemos esto que me convierto, me devuelve esos valores, le coloco una coma y ahora le coloco el $unwin, dos puntos y entre comillas dólar y el campo que se llama clientes. ¿Qué es lo que va a suceder? Que ahora me va a mostrar, digamos en el primero que teníamos Santa Ana, me va a mostrar dos veces ese elemento. Si vamos a revisar, ahora dice que para Santa Ana, ciudad de Santa Ana, el clientes, que es el campo que acabamos de descomponer, es Juan Pérez
Y otra vez para Santa Ana el cliente es Juan Manuel. Entonces, como ya tenemos estos dos que se repiten, ahora ya podemos hacer el proceso de agrupación. Entonces le decimos que ahora voy a agrupar el campo que vamos a agrupar, en este caso guión bajo ID es el campo ciudad, ok, y de una sola vez le decimos que voy a crearme un campo total que va a sumar 2.1. Eso debería de hacer el proceso total de realizar un proceso de totalizar, en ese caso, cuántos documentos hay que se repiten para ciudad. Si le damos enter, van a notar que ya dice Chalchuapa tiene 1, Metapan tiene 1, y Candelaria tiene 1, y Santa Ana tiene 2. Y hemos sacado información que está vinculada a través del ID en diferentes colecciones. Si ustedes manejan muy bien el modelo entidad-relación en la base de datos SQL, pues la misma lógica se maneja acá. O sea, tenemos ciudades donde están almacenados los nombres específicos de cada ciudad sin repetirse. No voy a encontrar dos veces Santa Ana, no voy a encontrar dos veces Metapam, sino que solo una vez. Y tenemos la otra colección que sería clientes, en donde yo, para decirle a qué ciudad pertenece cada cliente, en lugar de colocar el nombre de la ciudad, colocamos el Object ID. Con ese Object ID ya estamos haciendo un proceso de relación. Cuando ya tenemos esos datos vinculados de esa manera en colecciones distintas, para poder unir esos datos, para poder generar en ese caso una sola consulta, es que utilizamos el lookup. Con este lookup ya podemos obtener un resultado cualquiera, donde ya sabemos que el campo que estamos combinando lo que hace es convertirlo en un subdocumento. En un vector. Ese vector lo podemos descomponer en diferentes documentos y posteriormente lo agrupamos para obtener en ese caso valores totalizados. Esa es la manera de cómo podemos contar en ese caso como la cantidad de habitantes. Se recuerdan de que si esto mismo lo hubiésemos hecho sin el unwin, le voy a quitar el unwin. Si yo hubiera hecho el mismo proceso sin el unwin, así, ahí le he quitado el unwin, ¿qué hubiéramos obtenido? Pues Santa Ana una vez, Candelaria una vez, Chalchuapa una vez y Metapan una vez. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el unwin primero descompone esa Santa Ana, que es la ciudad en ese caso, descompone ese elemento en varios documentos, repitiendo en ese caso el nombre de la ciudad, pero nada más colocando una vez el arraigo, el vector que estamos descomponiendo. Entonces ya podemos generar el resultado que les mencionaba anteriormente, que es este, donde ya contamos cada una de las ciudades. Veamos ahora, ese modelo que nos acabamos de hacer es básicamente un modelo de uno a muchos o de muchos a uno. O sea, básicamente es esa relación que ustedes ya conocen cuando están trabajando en el modelo relacional, de uno a muchos o de muchos a uno. Pero ustedes saben de que, por ejemplo, también existe el modelo de uno a uno, en donde los datos son únicos. También se puede simular de esa manera. Es similar a lo que hemos hecho ahorita. Pero el más común es cuando manejamos el muchos a muchos. Cuando yo tengo, por ejemplo, cuando estábamos en base de datos relacionales, en una tabla tenía, por ejemplo, clientes, y en otra tabla tenía productos, por ejemplo, y ustedes saben de que, por ejemplo, un cliente puede hacer un pedido de muchos productos y un producto puede ser pedido por muchos clientes. Entonces la relación entre ambas tablas es una relación de muchos a muchos. Y lo que normalmente hacíamos para romper esa relación de muchos a muchos es crearnos una relación de uno a muchos colocando una tabla intermedia. En la tabla intermedia podíamos colocar pedidos, y de clientes a pedidos ya sabemos de que un cliente puede tener muchos pedidos y un producto puede estar en muchos pedidos. También esa es la relación, o ahí rompemos la relación de muchos a muchos. Entonces vamos a tratar de hacer eso mismo, pero dentro de MongoDB. ¿Cómo vamos a hacer para romper esa relación y crearnos después una consulta en donde yo pueda obtener
productos y puedo obtener también nombres de clientes de los pedidos que estos han realizado. Entonces vamos a empezar a trabajar con esa parte. Lo primero que vamos a hacer es crearnos una colección productos. Entonces le voy a poner db.productos.insertMany. Abrimos llaves y vamos a empezar a insertar nuestro primer producto. ¿Cómo le vamos a poner al producto? Vean que para no serlo tan confuso con los Object ID, yo les dije en una ocasión de que si yo en el producto yo le escribo un valor, ese pasaría a ser como mi identificador. Así que en el _ID yo puedo utilizar el identificador que se me ocurra. Podríamos, en lugar de colocar un código numérico, podríamos colocar ahí el código de barra que traen los productos. Si nosotros tuviéramos un código de barra, podríamos generar el código de barra y guardarlo como _ID. Como es único, no habría ningún problema. Pero en este caso nosotros vamos a usar numéricos. Y luego le vamos a poner producto, 2 puntos. Digamos que voy a almacenar leche. La leche tiene un precio, digamos que la botella o lo que sea cuesta $1. La bolsa, digamos, que trae 1 litro cuesta $1. La existencia que tenemos actualmente, hay 20 botellas de leche o como le quieran llamar. Entonces ya está en este caso el límite. Bien, vamos a agregar otro registro, el _ID. A ese le vamos a poner 2. A este le vamos a poner producto, 2 puntos. Y digamos que a este le vamos a poner cartón de huevos. El precio del cartón de huevos creo que cuesta como $4.50, más o menos una idea. Y la existencia, digamos que tiene en este caso 50. Y nos vamos a crear un _ID 2.3 en donde vamos a tener el producto. Vamos a poner, por ejemplo, queso duro blando, por ejemplo, y le vamos a poner un precio. La libra, digamos que cuesta $1.50, se me ocurre, no sé realmente cuánto cuesta. Y la existencia tenemos 15 libras. Entonces hasta ahí hemos colocado todos los productos. Cierro el corchete, cierro el paréntesis y dale con Insert Menu. Y ya tenemos insertados todos los productos. Ahora que ya tenemos insertados todos los productos, nos vamos a insertar ahora los pedidos. Para eso pues necesitamos saber los ID de los clientes. Entonces voy a poner db.clientes.find y solamente me voy a mostrar en este caso los ID. Entonces lo voy a poner, la condición es cualquiera y solamente le vamos a decir que vamos a ver el ID. Y ahí tenemos los ID. Por el momento no nos interesa saber cuál es el cliente, lo que nos interesa ver es en ese caso el ID, porque eso es lo que vamos a insertar. Y nos vamos a insertar nuestra colección pedidos. Insert Many. Y aquí vamos a insertar en ese caso el cliente y el producto que nos pide. Entonces primero partamos por el cliente. Entonces el cliente le vamos a poner cliente-id, 2 puntos, y vamos a decirle para el primer cliente, que es este que tenemos acá. Ese es el primer cliente. Luego le vamos a poner el producto. Ahora en el producto, si yo acá escribo el Object ID, que si se recuerdan era 1, 2 o 3, si yo le pongo 1, pues básicamente aquí le estoy diciendo de que un cliente solamente puede pedir un solo producto en cada pedido. Pero ustedes saben que en un pedido, un cliente puede solicitar los productos que quiera. Entonces lo que vamos a hacer es que en lugar de ponerle el valor fijo, vamos a agregar un vector y le vamos a decir que este cliente pide el producto 1 y 2. Con eso ya tenemos agregado el primer pedido. El segundo pedido
Vamos a poner para el cliente -id, para este segundo cliente le ponemos coma el producto y colocamos de nuevo un vector. A este le vamos a decir que pidió el 2 y el 3. Luego hacemos lo mismo para el siguiente cliente. Ponemos el cliente -id, dos puntos, y nos jalamos el segundo cliente. Y el segundo cliente, vamos a decir que nos pidió, digamos, el 1 y el 3. Voy a agregar un cuarto pedido. Que sería este Object ID. Y le decimos que este cliente nos pidió aquí le he puesto producto, tendría que haberle puesto producto-id. Bueno, pero lo vamos a dejar por el momento lo vamos a dejar por el momento así como producto. Le voy a poner 1,2 por ejemplo. Entonces ahí ya tenemos la lista de pedidos. Y ahora que ya tenemos la lista de pedidos y le damos enter, ya automáticamente se insertaron todos los documentos. Entonces ahora que ya tengo listos los pedidos ingresados en la base de datos, si analizamos por ejemplo los pedidos, si le pongo db.pedidos.find, van a notar que aquí tenemos que este cliente ID pidió, para este caso, pidió los productos 1 y 2. Entonces vamos a irnos armando poquito a poquito la parte de la consulta para que vayamos viendo cómo va funcionando. En ese caso, nuestra consulta la voy a ir armando pedacito por pedacito para que veamos cómo funciona. En este caso, lo primero que vamos a hacer es que vamos a entrar a pedidos, y en pedidos vamos a utilizar el Aggregation Framework. Lo voy a hacer por el momento para un pedido. Entonces para eso necesito filtrar y utilizamos en este caso el match. En el match le ponemos -id y le digo que necesito saber cuáles son los productos de este pedido. Este para mí sería en este caso el pedido que acabamos de generar. Entonces con eso ya tenemos el pedido. Ahora ya que tenemos el pedido, vamos a hacer un proceso de filtrado, y lo que necesitamos saber en este caso saber cuáles son los productos que ha pedido. Pero como los productos que ha pedido están como 1 y 2, bueno, vamos a ver primero el resultado este. Ahí tenemos el pedido. Ya lo hicimos con el match. Lo vamos construyendo parte por parte. Ya tengo el pedido. El pedido ese es el que voy a analizar. Ahora necesito saber cuáles son los productos que obtuvimos de ese pedido. Entonces, para obtener los productos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como producto es un vector, y ya yo no lo puedo relacionar, no puedo utilizar el lookup así como es acá, porque en ese caso ese vector no lo puedo comparar directamente con el lookup. Entonces lo que voy a hacer es que me voy a convertir este elemento en un me lo voy a convertir en un solo documento, utilizando en ese caso el unwin. Entonces ponemos el operador unwin, dos puntos, y entre comillas le ponemos que el producto que vamos a descomponer sería $producto. Y si le damos enter, van a notar que ahora ya tenemos dos documentos. Tenemos producto 1 y 2 que ya los tenemos en una sola parte. Ahora necesitamos obtener qué producto es el que estamos pidiendo en esa línea. Entonces, para obtener qué producto estamos pidiendo, aquí ya puedo utilizar el otro operador que sería el $lookup. Cuando usamos el operador lookup, ya sabemos de que debemos colocar en ese caso todos los campos. Empezamos con el from. Yo le digo de dónde yo voy a ir a obtener en ese caso ahora este listado de productos, o sea, a dónde vamos a ir a extraer esa información.
Pues esa información la vamos a extraer de la colección productos. ¿Ok? En esa colección productos ahora le tengo que especificar cómo se llama el campo local, el local field. ¿Cómo se llama? El campo local que se encuentra almacenado, en ese caso dentro de pedidos, se llama producto. ¿Ok? Tendríamos que haberle tendríamos que haberle puesto producto-id, pero digamos que lo dejamos así y le pusimos producto. Entonces se llama producto. Luego le tengo que decir cómo se llama la llave foránea. La llave foránea se llama la llave foránea. En este caso se llama, al otro lado dentro de productos, se llama _id. ¿Y cómo le voy a colocar al nuevo campo? Le voy a poner as dos puntos y entre comillas voy a poner producto. Vamos a ver si no nos da problema. Productos le vamos a poner, o pongámosle producto. Vamos a ver si no nos da problema. Creo que nos va a generar algún tipo de conflictos. Le damos enter y van a notar que ya tenemos ahora, en el primer caso tendríamos el object ID con el cliente ID. Ahora tenemos el producto, y el producto para el caso que pidió es cartón de huevos, y en el primero era leche. Entonces aquí ya está funcionando, ya nos está apareciendo en ese caso la lista de datos que nosotros queríamos filtrar. El ID es el 2, el producto es cartón de huevos, tiene un precio de $4.50 y una existencia de 50 actualmente. Hasta ahí estamos bien. Yo ya conozco de mi pedido, hemos estado armando el pedido, yo ya conozco de mi pedido cuál es los nombres de los productos que yo necesito obtener. Ahora, ¿qué más podemos realizar en ese proceso? Hoy necesito conocer el cliente. O sea, necesito saber quién es el cliente que me está solicitando este pedido. Entonces, si ahora regresamos, para poder hacer ese proceso, vamos a tener que poner de nuevo, después de acá, una coma y poner el $lookup. Vean que estamos anidando, es como que hiciéramos básicamente dos InnerJoin, pero solamente que ahora lo estamos haciendo directamente con la aplicación. Ya les voy a poner el ejemplo, digamos, en SQL para entender cómo funciona. Entonces aquí le pongo lookup, dos puntos, y empezamos de nuevo. Le ponemos el from y tomamos como base siempre pedido. De pedidos vamos a buscar ahora información para clientes. Entonces, ¿cuál es la colección donde se encuentra la otra información? Se encuentra en clientes. Luego le ponemos cómo se llama en pedidos, cómo se llama el campo local, el campo dentro de pedidos. El campo se llama cliente-id. Luego le vamos a colocar cómo se llama la llave foránea. La llave foránea, que sería en el otro lado, sería al otro extremo. La llave foránea se llama _id. ¿Ok? Y luego, ¿cómo quiero que se llame este campo? Este campo quiero que se llame as dos puntos cliente, por ejemplo. Y listo, ahora ya tenemos el otro elemento. Si le damos enter, voy a limpiar los resultados para verlo mejor. Si le damos enter, vamos a notar que para este pedido el cliente es Naomi Trigueros, que pidió leche. En este mismo pedido, que es el pedido número 1, el pedido número 1 sigue siendo el cliente Naomi Trigueros, pero que pidió también un cartón de huevos. Entonces tenemos, digamos, varios elementos que ya están solicitados o que ya están pedidos directamente desde la parte de la aplicación. Así ya lo hemos armado. Ya tenemos armada en este caso toda la parte de la información. Pero si se dan cuenta, hemos hecho la relación de de pedidos hacia productos y después de pedidos hacia clientes. ¿Cuál sería el resultado? Porque ahí depende mucho de cómo nosotros armamos la información. ¿Cuál sería el resultado si ahora yo quiero hacerlo al contrario? Lo quiero hacer de pedidos para clientes y después hacia productos. ¿Cómo se va a ver el resultado?
si lo comparamos como lo tenemos actualmente, porque esto todavía lo tendríamos que ordenar para hacerlo un poquito más bonito. Veamos el resultado. Analicemos primero pedidos. Ahí tenemos pedidos y vamos a analizar siempre el pedido número 1. Lógicamente se lo podemos hacer para todos, pero lo vamos a armar ahorita para el pedido, bueno, hagámoslo para el pedido número 2, para compararlo. Voy a comparar el pedido número 2. En el pedido número 2 ya vimos que vamos obteniendo en este caso los datos. Entonces lo primero que voy a hacer es ponerle un db punto pedidos punto, y aquí vamos a obtenernos ahora con el aggregation framework vamos a mezclar primero, o vamos a obtener primero el match. Ponemos $, $match, y le decimos que el campo por el que vamos a filtrar es el -id, y aquí le ponemos el object ID. Entonces ya tenemos el pedido. Ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Obtener el nombre del cliente. Entonces, para obtener el nombre del cliente, ¿qué tengo que hacer? Pues en ese caso, para obtener el nombre del cliente, lo que vamos a hacer es utilizar el operador lookup para obtener el nombre del cliente. En ese operador lookup, el primer parámetro que vamos a utilizar es el parámetro from. Le ponemos comillas. Si estoy en pedidos, me voy a ir hacia clientes, ¿ok? Estando en clientes, le tengo que decir cuál es el campo local o el campo, el local field de pedidos. Entonces aquí se llama clientes, cliente-id, ¿ok? Y luego tengo que ponerle el foreign, que sería la llave secundaria, en la otra tabla. En la tabla cliente se llama -id. Y luego, ¿cómo le voy a llamar a este nuevo campo? Que le voy a poner que se va a llamar cliente. Este es como aprenderse Linear Join. La misma sintaxis de Linear Join es que ustedes se deben de aprender en la parte de lookup. Y si le damos enter, perdón, le falta el signo de $. Y está mal escrito aquí. Y ahí ya tenemos ahora que tenemos el producto, cliente ID, tenemos sus productos y tenemos el cliente. El cliente en ese caso es Manuel López, que es el que quisiéramos en ese caso comparar. Ya dijimos que es el campo Manuel López. Ahora, ¿qué necesito yo obtener de este listado? Pues necesito obtener, ya que tenemos a Manuel López, necesito obtener quiénes son los productos o cuáles son los productos que vayamos en ese caso a utilizar. Vean que aquí, como ya tenemos Manuel López, este lo podríamos convertir, para que no sea un vector, lo podríamos convertir en un solo documento. ¿Cómo hacemos para realizar ese proceso? En teoría, aquí yo le podría utilizar el $unwin. Vamos a ver si nos funciona. Y le pondríamos $cliente, que es el campo que teníamos ahí ahora. Y vean, ya no es en ese caso ya no es un simple vector, sino que ahora ya se convierte en un solo dato. Por lo tanto, ahora ya sé que cliente.nombre corresponde a Manuel López. Entonces ya lo ordenamos un poquito mejor. Ya no tenemos un vector sobre otro vector. ¿Qué necesitamos ahora? Pues necesitamos saber cuáles son los nombres de los productos que están asociados en ese caso a ese vector. ¿Cómo vamos a hacer para asociar esos elementos? Pues lo que vamos a hacer es siempre lo mismo. Vamos a descomponer este vector en uno solo. Entonces para eso de nuevo utilizamos el $unwin. El $unwin, dos puntos. Y acá le decimos que el que voy a descomponer es producto, que es el campo que ya teníamos anteriormente. Si le damos enter, ya obtenemos dos documentos. Obtenemos en ese caso el primero, que es el producto 2, y el segundo, que es el producto 3. ¿Qué necesito saber ahora? Hoy necesito saber cuál es el nombre del producto. Por eso les menciono que vamos
descomponiendo todo por partes. No vamos armando de una sola vez la consulta, o sea, no digitamos todo esto de una sola vez, a no ser que ya tengamos muchísima experiencia y todo lo vayamos armando de manera un poco más rápida, pues lo hacemos de esa forma. Si no, caso contrario, pues nos vamos eh, nos vamos descomponiendo los datos de esa manera. Entonces, ahora que les decía que vamos a obtener el producto. ¿Cómo vamos a obtener el producto? Ahora ya puedo utilizar el operador lookup, dos puntos, y en ese operador lookup ya podemos utilizar en este caso primero el from, dos puntos, y estamos de pedidos, entonces nos vamos a ir ahora a productos. Ok, el local field, que sería en ese caso el campo local, dijimos que se llamaba producto. Y ahora necesito saber la llave secundaria, entonces le vamos a poner aquí la llave foránea, que en ese caso es _id, y necesito de saber cómo le voy a poner a este campo. Le voy a poner as, me falta as, dos puntos, producto. Y ahí tenemos armada ya completamente la parte de la consulta. Esa consulta es la que nos tendría que devolver los resultados que nosotros necesitamos en ese momento. Si le damos enter, ahí vamos a ver que, por ejemplo, para el pedido inicial, el primero que teníamos acá, ese producto ya nos devuelve que era un cartón de huevos el que se solicitó. Ese, por supuesto, lo podemos convertir en un win. De nuevo, ya le voy a decir cómo lo vamos a hacer. Aquí de nuevo dice que es queso duro blando, y así sucesivamente. Hagámoslo como un win. ¿Cómo haríamos ese proceso? Pues aquí le puedo poner un win. $producto, y si le damos enter, ahí ya tendríamos de nuevo los valores. Entonces ya tendríamos el producto, que sería cartón de huevos. En ese caso el valor que tendríamos, cartón de huevos, que lo escribí mal. Y además de eso ya tendríamos el cliente, que es Manuel López. Aquí tendríamos el producto, que sería queso duro blando, para el mismo cliente, que sería siendo Manuel López. Con eso ya tendríamos en ese caso, digamos, ya tendríamos colocados todos los elementos necesarios para poder trabajar directamente con la parte de la aplicación. Si se dan cuenta, la idea siempre es ir armando las consultas parte por parte. O sea, tomamos el problema lo analizamos a profundidad, y después de que lo analizamos a profundidad le vamos sacando parte por parte en la sección hasta obtener la consulta final. Esa es la idea que tenemos en ese caso con estos elementos. Entonces aquí básicamente nos armamos desde el principio, nos armamos este tipo de consulta. Aquí con esto ya cubrimos, digamos, la consulta de muchos a muchos. Teníamos un cliente, con ese cliente podemos obtener muchos pedidos, y tenemos un producto, con ese producto podemos obtener muchos pedidos. La consulta incluso la podemos hacer de clientes a productos, perdón, de clientes a pedidos, y después de pedidos a productos. Si lo quisiéramos ver de esa manera, obtendríamos de los clientes un vector que me diría cuántos son los productos que acabamos de generar, y luego de productos obtendríamos posteriormente qué productos se han pedido dentro de ese listado, y así sucesivamente. Aquí ya podemos incluir cálculos, porque por ejemplo, si se dan cuenta, tengo precios, tengo existencias. Entonces me podría hacer algún proceso interno para ir descargando los productos,
un proceso interno para calcular. Por ejemplo, no le pusimos en el pedido, no le pusimos cuánto es lo que estaba pidiendo, cuánto es lo que pedía el cliente, solo le pusimos el código del producto, pero no le pusimos cuánto es lo que pide. Podríamos armarnos ahí para especificar también la cantidad de producto que está pidiendo, y en base a eso pues hacer cálculos de IVA, descuentos, etcétera, etcétera, irnos armando la parte de la relación. En resumen, eso que acabamos de hacer en SQL, ¿cómo se vería? Pues si se recuerdan un poquito de SQL, es como que colocáramos que seleccione el cliente, por ejemplo, que sería el campo nombre, coma, que sería el campo producto, así le pusimos al campo producto, que seleccione por ejemplo el precio, que seleccione la existencia, y ahí colocamos luego después el from, y aquí por ejemplo podíamos colocar entre paréntesis la primera vinculación que teníamos, que era entre clientes, inner join pedidos, y aquí le poníamos on clientes.id sea igual a pedidos.cliente-id, ¿ok? Y luego desde acá afuera después poner otro inner join, por ejemplo, y decirle que ahora lo quiero vincular con productos, y ponerle on pedidos. Ahí le pusimos producto igual a al otro lado le habíamos puesto productos.id, que ya lo estaríamos vinculando. Entonces es más o menos lo mismo, solo que utilizando el operador lookup. Digamos una comparación similar a lo como lo haríamos en el operador lookup. Pero eso es en SQL. Como para que ustedes lograran dominar toda esa sintaxis, pues hicieron muchísimas consultas antes de poder obtener estos resultados. Pues aquí debería de ser lo mismo. Antes de que nosotros empecemos a entender muy bien cómo funciona todo esto que tenemos acá, pues tenemos que hacer varias prácticas sobre varios documentos para poder llegar a obtener los mismos resultados. Hay algunas en las cuales ustedes pueden practicar. Se recuerdan de que, por ejemplo, la colección, la base de datos de MFlix tiene varias colecciones. Tiene la de movies, tiene creo que si no me equivoco, déjenme ver en la base de datos. Vamos a poner samples MongoDB y vamos a entrar a GitHub. Esta de MFlix, es donde ustedes pueden hacer, por ejemplo, algún tipo de ejercicios, porque están los movies y de los movies están los comentarios. Entonces digamos de que por cada película se han escrito una serie de comentarios. Están los usuarios, que son en ese caso los que también tienen acceso. Esta creo que es bien pequeña, en donde también tienen acceso. Está el usuario, el OID, que es básicamente el campo de relación, el nombre, el email y el password, y con eso creo que podemos obtener algún tipo de información. Además de eso tenemos los comentarios. En la parte de los comentarios, este sí es un poquito más grande. En la parte de los comentarios, aquí van a encontrar, por ejemplo, el OID. Ese creo que es, ese es el código interno del ID. Pero vean, aquí está el Movie ID. Ese Movie ID corresponde en ese caso al campo principal que teníamos al otro lado. Entonces podría yo obtener de una película cuáles han sido sus comentarios, haciendo uso en ese caso de estas colecciones. Entonces ustedes podrían importar en su computadora, podrían importar movies y podrían importar comentarios, y ya podrían empezar a hacer esa clase de relaciones. Este de session solamente tiene un documento, este no nos serviría de mucho. Nada más es para saber quién es el usuario que tiene una sesión. Entonces esta es una relación entre users y session. Y está el teachers, que estos son como los trailers de las películas.
Entonces aquí debería de estar el ID que es propio del t-shirt. ¿Cuál es el ID del t-shirt? Dice la localización, la descripción, la calle, el zip code, la geolocalización, el tipo, pero no veo ningún campo que esté vinculado. De seguro que este valor que tenemos acá lo tendríamos que relacionar con el t-shirt ID. Debería de ser con otra tabla que deberíamos de tener por otro lado, que probablemente falta, o en el movies tal vez hay algún campo que tenga que ver con el t-shirt ID. No recuerdo que hayamos puesto un movies. Habría que ver cuál es la relación que tienen en esa parte. Si no aparece ninguna parte que diga con la parte de comentario. Bueno, habría que examinarlos a profundidad para poder encontrar cuál es el tipo de relación que existen entre cada uno de ellos. Pero ahí se puede poner en práctica lo que acabamos de estar viendo, para que ustedes más o menos se hagan una idea. Hay otras, no solamente es esta, creo que esta de Airbnb, no, esta solamente tiene una. Otra que hemos visto es Supplies, también solamente tiene una. La de el tiempo también solamente tiene. Sí, creo que esa es solo la de Movie, es la que más tiene. Esta tiene varios. Esta es Sample Trading. Esta podría ser interesante revisar cómo podríamos hacer relaciones entre cada una de ellas. Pero básicamente con esta se podría estar trabajando. No sé si tienen alguna duda o consulta con respecto a esa parte de la información. ¿No? Ok, hasta acá les decía que les saldría el laboratorio que tenemos para el día de mañana. Vamos a seguir trabajando en el caso de MongoDB. Vamos a seguir trabajando con algunos otros tipos de elementos. Nos hace falta ver, por ejemplo, algunas cosas como ejercicios adicionales para poder trabajar con datos, con el Aggregation Framework, que son de las que hemos visto hasta ahorita acá. Ya se las voy a mostrar más adelante. Y necesitamos seguir practicando un poco más acerca de procesos para, digamos, realizar la parte de importación de datos, entre otras cosas que todavía no lo hemos visto. Nos hace falta ver también la parte de la seguridad, cosa que todavía nos hace falta trabajar con esa parte de la seguridad, y unos datos adicionales que nos resta ver con el Aggregation Framework para que aprendamos a trabajar también con esa parte de la información. Y con eso estaríamos completitos para empezar a trabajar ya con la parte de la API. Eso lo vamos a ver, por supuesto, en las próximas clases. Por esta clase eso sería todo. Si no tienen alguna pregunta, pues nos veríamos entonces el día de mañana. No se les olvide que mañana pues es laboratorio. Y la dinámica siempre va a ser la misma. Nos vamos a conectar mañana a las 6:30. Y ustedes hacen el laboratorio, y si tienen alguna consulta, pues ahí en el momento podemos aclararla. Si no hay preguntas, nos veremos entonces el día de mañana, y que pasen una feliz tarde.